palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor, este cuarto domingo del tiempo ordinario. Escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda, ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Esta predicación de Jesús en el pueblo donde ha crecido, en Nazaret, termina dramáticamente. Un desastre, decíamos el domingo pasado. La liturgia ha dividido en 2 partes este acontecimiento que en el Evangelio de San Lucas es fundamental. Es un acontecimiento de alguna manera programático. El domingo pasado veíamos a Jesús despertar la admiración de sus paisanos cuando, después de leer una profecía muy importante de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a anunciar un año de gracia del Señor, Jesús explica con palabras de gracia, dice el texto, que esa profecía se cumple en Él. Ya no es una expectativa que hay que de alguna manera colmar. Se ha cumplido en Él. Él es el Mesías lleno del Espíritu que ha venido a liberar a los pobres. En realidad, esta primera reacción de los paisanos que estaban admirados por el modo como Jesús explicaba esta página de la Escritura, en realidad es una admiración mezclada de extrañeza. Pero este es el hijo de José, lo conocemos, es uno de nosotros. ¿Cómo es posible que hable de esta manera? Pero más profundamente aún, ¿cómo es posible que se atribuya a sí mismo, que tenga esa pretensión ser él el Mesías? Hemos escuchado que ha hecho milagros en otros pueblos, que los haga también entre nosotros. A lo mejor así creemos en él. ¿Qué responde Jesús? Bueno, una respuesta muy típica suya, provocadora. No les lleve el apunte. No va a satisfacer esas expectativas que tienen. Hace un signo y te vamos a creer que sos el Mesías. Al contrario, agudiza el conflicto. Lleva las cosas a un extremo. De alguna manera, un extremo para que la decisión de la fe pueda hacerse con la más absoluta claridad. Y pone 2 ejemplos que a sus paisanos los sacan de quicio. Así como los viejos profetas, Elías y Eliseo, encontraron más eco entre los extranjeros una viuda de Sarepta en Sidón, una cananea, alguien que estaba completamente alejado de la fe de Israel, y un sirio, Naamán, al que Eliseo pudo curar de su lepra. Así también pasa con Jesús. No son los suyos los que acogen con fe su mensaje y su persona. Son los alejados, los perdidos, como dirá después, casi al finalizar el Evangelio, en una escena también muy importante, en la casa
de Zaqueo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Y esto es lo que genera esa reacción que de la admiración pasa a la furia y de la furia a la decisión de matarlo. Lo llevan a lo más alto de la colina donde está edificado el pueblo e intentan matarlo. Pero anota el evangelista, Jesús siguió su camino. De alguna manera San Lucas ha colocado aquí, decíamos, en esta perícopa, en este relato de la primera y última predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, lo que vamos a ver que es la dinámica interna de todo su evangelio. Jesús predica, genera una reacción, muchas veces de admiración, otras de extrañeza, pero va creciendo la hostilidad hacia él. Y lo que no ocurrió en Nazaret ocurrirá en Jerusalén. Finalmente, en Jerusalén, sus enemigos lograrán eliminarlo, será crucificado. Pero así como en Nazaret, Jesús se abrió paso entre la multitud y siguió su camino, como anota hermosamente San Lucas, el camino de Jesús no termina en la cruz. El camino de Jesús se abre paso a través de la resurrección y hacia allí es hacia donde nos lleva y nos conduce el Evangelio de Jesús, el Evangelio que nos narra San Lucas y la palabra de Dios que se ha cumplido en Jesús el Señor. El pasado miércoles 26 de enero se cumplieron 108 años de la Pascua del Santo Cura Brochero. Con los seminaristas de la diócesis pudimos compartir la semana brocheriana y vivir con el pueblo de Dios, muchísimos sacerdotes y obispos, esta celebración que cada año reúne a tantos devotos y peregrinos. A José Gabriel del Rosario Brochero le pasó lo que nos dice el Evangelio hoy. Él nació de este lado de Córdoba, en Santa Rosa del Río Primero, y ya tuvo que emprender su camino cuando se fue al seminario de Córdoba. Y una vez ordenado sacerdote, el camino lo llevó del otro lado, atrás la sierra, y allí vivió su ministerio. Pero este camino geográfico de Santa Rosa del Río Primero a Córdoba, de Córdoba tras la sierra, es simplemente o es evocador del camino interior que José Gabriel tuvo que vivir a lo largo de su vida y que se agudizó cuando ya viejito, ciego y leproso vivió sus últimos días, cuando más intensamente fue cura y cura santo. Salir de sí mismo, como Jesús, como este Dios en el que nosotros creemos, para buscar siempre a los más alejados, a los pecadores, a los pobres. También este año se cumplen 100 años de la inauguración de la estatua, nos lo recordaba el obispo Ricardo Araya en su hermosa homilía al finalizar la semana brocheriana, la estatua que está colocada en el centro de la plaza de Brochero. El cura está con su mano derecha y su índice indicando la casa de ejercicios, indicando el Evangelio, nos decía el obispo, indicando a Jesús. Salir siempre de nosotros en dirección a Jesús y Jesús nos llevará entre sus preferidos, los más pobres, los enfermos, los pecadores. Ese es el camino que tiene que recorrer la Iglesia. Y cuando nosotros en nuestro corazón dejamos despuntar ese éxodo, esa salida de nosotros mismos hacia Jesús, hacia los pobres y hacia el Evangelio, ahí comienza realmente la aventura de la fe en nosotros. Aquí detengo mi reflexión y como cada domingo te invito a orar. Yo lo hago con mis palabras, vos hacelo con las tuyas. Pero te invito a que te unas a mi oración. Señor Jesús, ese camino que vos transitás tampoco es un mero camino medible en kilómetros. Es el itinerario de un Dios que siempre está saliendo de sí para buscarnos. Vos nos conocés. Como tus paisanos de Nazaret, también nosotros solemos tender al hacer razón. Por eso, danos tu espíritu para que no nos cerremos, para que abramos los ojos, la mente y los oídos. Estás pasando cerquita. Salir de nosotros mismos e ir a tu encuentro, eso es la fe. Es la gracia que te pedimos hoy. Amén. Así sea. Que esta palabra buena ilumine, custodie tu día, esta semana
que estamos empezando de la mano del santo cura Brochero. Bendecido domingo, bendecida semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.